Saludo a los que están a favor o en contra, a los pros y a los cons. Amén, ya que pues de toda la gente escucha el programa, hermanos, a aquellos que están en contra de lo que aquí hacemos y a aquellos que están a favor. Sea lo que sea, hermanos, la información verdadera, lo que aquí hacemos, seguirá adelante mientras que yo tenga aliento, ¿ok? Yo no estoy en este programa nada más porque un capricho que tengo. Simplemente creo que la verdad se tiene que exponer, noticias correctas, información correcta, que es algo que usted no va a ver ni aún ni en Fox News estos días. Ya Fox News se está volviendo para el lado izquierda, man, se está haciendo liberales. O sea, les está importando más los réditos, el qué dirán de las megacorporaciones, que principios verdaderos, que la verdad. Tristemente a eso ha llegado Fox News, hermanos. Y estamos por cancelar Fox News nosotros en la casa, y si no van a estar al par con sus principios o mis principios, ¿para qué los quiero? ¿Para qué quiero noticias falsas? ¿Para qué quiero información tergiversada? ¿Para qué quiero información, hermanos, que nomás apoya al Partido Democrático y su agenda globalista y su avance así al socialismo? Eso es programación, endoctrinamiento, hermanos. Y no debe ser así. Porque el propósito de los medios de comunicación en cualquier nivel, social, en las redes sociales, en las radios, en la televisión, en cualquier medio de comunicación que exista, el propósito de ellos debe de ser reportar información, no ocultar lo que no va de acuerdo con su agenda, porque eso ya no es reportar. Eso ya es corrupción en la información, mentira. Como dice Donald Trump, fake news. Por eso le llaman Donald Trump fake news, porque es lo que son. Y tristemente, hermanos, Fox News, con la despedida de O'Reilly, y aunque no me caía a mí Megyn Kelly, es una feminista, pero dice que es conservadora, la corrieron allá también. Corrieron a Dan Bongino. Y ahora lo más reciente, a Tucker Carlson. Que hay cosas que yo no estoy de acuerdo con Tucker Carlson, hermano, porque creo que está exagerado. Pero lo que sí tenía Tucker Carlson, hermano, que aunque no estuviéramos de acuerdo, él exponía lo que estaba pasando en Ucrania y en varias partes del gobierno. Entonces, cuando los medios de comunicación, hermano, se juntan juntamente con el gobierno para controlar la información que sale, querido hermano, hermana, eso es socialismo. Lo último que queremos como hijos de Dios, como una nación cristiana, es que el socialismo tome control de esta nación, como quiere el Partido Democrático. Cada ley que pasa al Partido Democrático es para quitarnos un derecho más. Y lo que me gustó de Donald Trump es que por cada reglamento que enforzaron, él quitó 2 o 3. Hermanos, tenemos que ver la realidad de las cosas como son. Ustedes quieren pelear, mucha gente cristiana ignorante quiere pelear la batalla espiritual nada más ahí cantando en la iglesia y predicando, y ahí brinque y salte. Y no han entendido dónde viene el ataque más fuerte contra la iglesia. Es por el sistema político que tenemos, hermanos. Hombres y mujeres que no temen a Dios, que no les importa a la gente, no les importa lo de Dios ni las morales de Dios, siguen pasando cada día que pasa leyes contra Dios, leyes contra la familia, leyes contra la justicia, leyes contra la verdad. Todo en el nombre de la igualdad, de la equidad, de la justicia social. Y es un término que usted va a escuchar mucho con los democráticos. Justicia social. Ahora están diciendo que el medio ambiente, el calentamiento global, que ahora es justicia. Justicia ambiental le llaman, hermano. ¿Hasta dónde llegará esta gente? Con su agenda de controlar sus derechos y mis derechos. Usted tiene que entender, hermanos, que el Partido Democrático y los pocos republicanos corruptos como el McConnell,
Murkowski, Collins, Mitt Romney, John Boehner, ya no está Boehner, pero estaba antes. Liz Cheney, perdón. Y Kinzinger. Son hombres y mujeres que lo único que quieren es tener el poder. Imponer leyes contra nuestra Constitución, contra nosotros, pisoteando la Constitución. Y usted tiene que dejar esa mentalidad, hermanos, de ignorancia que mucha gente hispana, y comparta este video con mucha gente hispana, porque con todo respeto le digo, hermano, nuestro pueblo hispano es uno de los más cerrados de mente en cuanto a política. Gracias a Dios a los cristianos anglos que están levantando el estandarte como usted no se imagina para defender la justicia, defender lo que es de Dios, defender nuestros derechos. Porque el Partido Democrático junto con el gobierno de Joe Biden, hermano, y Obama nos quieren llevar al globalismo. Quieren rendir nuestra soberanía a las Naciones Unidas. Y estas leyes que están pasando en ese estado y en aquel otro estado, pasan en Oregón, pasan en Indiana, en California, las pasan a nivel federal. Son pequeñas leyes que están pasando que usted piensa que no van a impactar al cristiano. Pero precisamente, si usted tuviera discernimiento espiritual, como debe, como hijo de Dios, usted pudiera ver con los ojos espirituales lo que está pasando detrás del escenario. Es Satanás oponiéndose a Dios, a la iglesia, todo lo que es nombrado Dios, o todo lo que rinde culto al Dios viviente, al Dios de Israel, al Padre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y usted tiene que entender que esta nación, Estados Unidos, América del Norte, nació en el corazón de Dios para la iglesia, hermanos. Es nuestra nación que Dios nos dio para el Evangelio. Donde de aquí ha salido para todas partes del mundo el Evangelio y ha sido la cuna del Evangelio. Pero hoy vemos a Satanás usando a políticos corruptos que no temen a Dios, no respetan a Dios y no les importa nada lo que dice Dios, operando bajo el espíritu del anticristo. Aprenda la diferencia, como le he enseñado en la voz de Berea. Aprenda la diferencia usted de lo que es el espíritu del anticristo que está sobre toda la faz de la tierra, al literalmente el hombre que se llama el anticristo, que solamente va a controlar 10 naciones. Entienda eso. Yo no sé por qué hay por ahí escatólogos mintiéndole a la gente, o no conocen la escritura o qué, o no la leen bien, pero la escritura dice claramente que el anticristo va a controlar 10 naciones. Va a impactar al mundo entero económicamente por tanta guerra en el Medio Oriente, pero el espíritu del anticristo ya está en operación en todo el mundo entero. Es el espíritu del anticristo que ha establecido la Iglesia Católica Romana, con 1.4 billones de gentes. Los musulmanes, 1.3 billones. Comunistas, 2 billones o más, de los 8 billones que somos. Y no se diga los hindús. Y el ateísmo. Porque es el espíritu del anticristo operando detrás de nuestro sistema político. Y usted, como cristiano, como hijo de Dios, como siervo de Dios, tiene que ser sensible a lo que está pasando en el mundo, en el ambiente espiritual. Porque la primera mentira que Satanás le pone a usted en su mente, que la política y Dios no van. ¿Qué ignorancia, hermanos, en el pueblo hispano y en mucha gente? ¿Quién cree usted que creó al hombre? Dios. ¿Quién cree usted que estableció el primer gobierno? Dios. ¿Quién estableció las leyes morales? Dios. ¿Quién estableció el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer? Dios. ¿Y qué está haciendo el Partido Democrático? Pasando todo tipo de leyes contra Dios. Y no nomás solo ellos, también el pequeño grupo de republicanos corruptos en el gobierno. Están usurpando, hermanos, su autoridad sobre nosotros. Que para eso nuestros padres fundadores nos dejaron la Constitución. Para que el gobierno no usurpara autoridad sobre nosotros. Y es precisamente lo que estamos viendo bajo el control de los democráticos.
Todas estas leyes que están pasando contra Dios, contra la iglesia, hermanos, tenga cuidado. Gracias a Dios, a Friends and Friends, el canal de Jimmy Swaggart, Danny Swaggart, John Rosenstern, Mike Muzzaro, Francis Swaggart. Gracias a ellos que exponen esto a la gente, pero en inglés. A la gente de habla inglés. Y gracias a Dios por American Family Radio, que hacen un excelente trabajo en presentarles lo que aquí le presento yo a ustedes en español, pero ellos lo hacen en inglés. Para despertar conciencia en la iglesia del Señor, que tenemos que contender por la fe, levantarnos a hacer justicia en contra de aquellos que están contra Dios, contra la iglesia. Porque de otra manera, hermanos, esta nación se va a convertir en una nación socialista, sin Dios, sin esperanza. Y esta nación tendrá que ver los juicios de Dios si la iglesia no toma una posición correcta como ciudadanos responsables en esta nación libre. Por eso no vengan con esa mentira del diablo usted que la política y la iglesia no van, que la política y el evangelio no van, hermano. Eso es una mentira más grande que Satanás se inventó. Porque Dios crió todo lo que existe y Dios va a gobernar todas las naciones. Jesucristo va a gobernar todas las 195 naciones que existen durante su milenio, que ya pronto viene el rapto y pronto viene la venida de Cristo para restaurar a Israel y para establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años. Así es de que quítese de esa idea tonta usted, de que el cristiano y la política no se mezclan. Bienaventurados los que hacen justicia, dice el Señor. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Quiénes son estos? Bienaventurada la iglesia, hermano, del Señor Jesucristo. Estamos en contra del aborto. Y gracias a Donald Trump, que ustedes lo han enseñado a odiarlo, a ustedes los medios de comunicación que controlan como usted piensa, como usted maneja sus pensamientos. ¿Por qué le digo? Porque yo escucho a la mayoría de los hispanos, aún cristianos, hablar muy mal de Donald Trump. Cuando es el único presidente que se ha atrevido de ir contra Satanás, contra el sistema corrupto en Washington. ¿Y qué hicieron ellos, los corruptos? Vamos a atacar a este hombre a como dé lugar. Vamos a eliminar a este hombre porque es una amenaza al poderío que nosotros queremos obtener. Que la gente no tenga voto ni voz. Y cada ley que pasan los democráticos es para quitarnos un derecho más. Otro derecho más. Por ejemplo, usted como pastor, como creyente, no puede trabajar en CNN, en ABC, en CBS, en The View, en Univision, en Telemundo, y decir que el hecho de que se casa un hombre con otro hombre es un error, un pecado y una abominación, o que es mal. Porque inmediatamente lo echan a correr. Lo echan a correr de ahí. ¿Por qué? Porque ¿quién está detrás del sistema de este mundo, hermanos? Es Satanás, ahorita. El que está en el control absoluto es Dios. Pero el que está controlado de lo que la Biblia le llama el mundo, que en griego el mundo se está hablando de su sistema, hermano. El cosmos. El mundo se traduce en griego a cosmos, que significa el sistema del mundo. Cuando Satanás le hace la oferta a Cristo, le dice, si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo. Primeramente, no lo iba a hacer. La meta de Satanás ahí era tentar a Cristo que cayera en tentación. ¿Usted cree que Satanás, siendo el padre de la mentira, le iba a cumplir la promesa que le hizo a Cristo, que si él lo adoraba postrado, le daría todos los reinos del mundo? ¿Usted cree que aquí te van todos los reinos que te prometí? No vaya siendo que el padre de la mentira vaya a cumplir una promesa. Qué tontería, hermano. Pero quien está en control absoluto de todo el universo es Dios, obviamente, porque Él crió a Satanás. Satanás le da cuentas a Dios. El por qué Dios le da tantas riendas sueltas a Satanás, solamente Él sabe por qué, hermanos. Yo no soy Dios para decirle por qué. Humanamente hablando, quisiera que no fuera así. Pero Dios en su providencia, Él sabe por qué Satanás tiene tanto poder ahorita
sobre el mundo y los gobiernos del mundo. Pero se le va a quitar ese poder durante el milenio, cuando él sea lanzado al lago de fuego. Pero ahorita, en lo actual, en el tiempo que estamos viviendo nosotros, Satanás ha entrado al sistema político de Estados Unidos de América del Norte para destruir lo único poquito que queda de Dios en esta nación. Y si la iglesia sigue con su indiferencia, queriendo pelear la guerra espiritual con danzas de banderas, hermanos, por favor. Pero no, es que no lo hacemos para eso. ¿Qué me va a decir usted, hermano? Yo ya estudié eso. Yo cuando le vengo a usted con una información, no crea que vengo porque es mi opinión nomás, o nada más. Yo cuando le digo a usted que eso de las banderas viene del paganismo, es porque eso de las banderas viene del paganismo. Eso de andar pintando las iglesias oscuras, negras, luces de colores, todo eso viene de la nueva era, hermanos. Esa es la nueva era metiéndose a la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando la iglesia pierde el discernimiento, hermanos, pierde su posición con Dios y su caminar con Dios, la iglesia se hace mundana. Y es precisamente lo que está pasando en esta nación. Estamos perdiendo la batalla espiritual y moral, porque la mayoría de los cristianos o llamados cristianos votan por el partido que está a favor del anticristo, en contra de Dios, en contra de todo lo que Dios estableció. Y este es el Partido Democrático, junto con los pocos republicanos corruptos. Por eso la política es necesaria y importante, que usted como hijo de Dios participe en votar por gente que teme a Dios, gente que honra a Dios, que respeta las morales de Dios, los mandamientos de Dios. Y si la iglesia no se levanta a contender por la fe, hermanos, Satanás no va a seguir ganando la batalla. Porque Satanás ya tiene a 46 a 50 millones de llamados cristianos votando por el Partido Democrático. Se lo voy a repetir por si no me escuchó bien. Satanás ya tiene engañado a 46 a 50 millones de llamados cristianos a que voten por el Partido Democrático. Esta es la razón que no podemos ganar nosotros las batallas morales, porque siguen eligiendo gente corrupta, los democráticos, que promueven que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ahora este movimiento transvesti, hermanos, ahora que nos quieren forzar a las escuelas, a las compañías, a todo el mundo, a aceptar una agenda corrupto y perverso como lo que es el movimiento LGTBQ+, lo que sea. Porque ya ni se le entiende qué es lo que quieren esta gente. Forzar a los papás a ponerle terapia de armonía, terapia a los niños y a las niñas para que se cambien su sexo con el que nacieron, hermano. Eso es de lo más perverso que puede haber, hermano. Eso está pervirtiendo a la familia completa. Porque ¿quién está operando detrás de este movimiento, hermano, de LGTB, del aborto, del calentamiento global, del socialismo? ¿Quién está detrás de esto, hermano? Satanás. Ahora, nosotros tenemos un privilegio, hermanos, grande en esta nación, que tenemos poder y derecho para nosotros elegir a los que nos van a representar. O sea, nosotros tenemos un privilegio de elegir nuestro gobierno. Y cuando la iglesia no entiende esto, estamos en peligro. Cuando no hay convicción en la iglesia, en los cristianos, no hay morales, no hay éticas, hermano, no hay principios de Dios, y votan por el Partido Democrático, entonces usted se pregunta, ¿por qué estamos viendo tanta maldad, tanto crimen? Ayer, hermano, en Allen, Texas, aquí para el norte de Dallas, como unas 25 millas, acaba de entrar un hombre endemoniado a una mall y mató, ahorita llevan 9 muertos ya. Y nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? Le digo porque en las noticias todo el día sale. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Usted sabe lo que está pasando. Una sociedad que no quiere a Dios, no teme a Dios, no le importa a Dios, echó a Dios afuera de sus escuelas públicas, de su educación pública, echaron a Dios fuera de los medios de comunicación y ahora se preguntan ¿por qué está pasando esto? Porque Satanás es un mentiroso y Satanás no tiene misericordia de nadie. Y cuando a Satanás se le da el gobierno para que haga lo que él quiera con el gobierno, pues es lo que está pasando ahorita. Ese es el resultado de gobiernos democráticos, protegiendo al criminal en lugar de proteger al que es
la víctima. ¿En qué cabeza cabe, hermano, que el crimen no se puede castigar nada más porque la persona es negra? Porque a eso le están tirando, con todo respeto le digo. Nada más porque son negros de color de piel, no les pueden hacer nada, no los pueden meter a la cárcel, no pueden ponerles cargos porque ya es racismo, ya es discriminación. Cuando Barack Hussein Obama corrió para presidente, no podía criticarlo a usted porque como era negro, lo acusaban de racista. No puede criticar usted podía criticar a Hillary Clinton porque usted era un feminista. No puede criticar a Kamala Harris porque usted es un racista. Porque usted odia a las mujeres y odia a las mujeres afroamericanas o negras. Tenemos que irnos, hermanos, superar eso, de poner todo como racismo, feminismo. Hay principios que hicieron esta nación grande. Hay principios que hicieron esta nación poderosa. Y esos principios están en la palabra de Dios. Y esos principios los creían nuestros padres fundadores. Sí, nuestros padres fundadores que escribieron esta constitución, hermano, eran cristianos, creyentes en Cristo, venían huyendo de Inglaterra, de la persecución del gobierno, para establecer una nación libre, donde hubiera justicia, donde hubiera libertad de expresión, de creer en la palabra de Dios, predicar el evangelio sin temor a represalias del gobierno. ¿Y qué ha hecho el Partido Democrático y los pocos corruptos republicanos? Han pisoteado la Constitución y no les importa la Constitución y están metiendo jueces en la Corte Suprema, en las Cortes Federales, que solamente promuevan la agenda de los homosexuales, las lesbianas, contra los negros, contra las mujeres, todo. Y este espíritu del anticristo es lo que ha llevado a esta nación a la derrota espiritual y a la derrota moral. Todo porque la iglesia está igual que el mundo. Sí, la iglesia está apostatada, hermanos. Hay demasiada apostasía en los pastores, son cobardes, son miedosos, tienen miedo a exponer lo malo, el pecado, como Joel Osteen, Kenneth Copeland, George Myers, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Benny Hinn, Paul Crouch, todo este montón de mentirosos, cobardes, Rick Warren y todos ellos, son una bola de cobardes que se llaman cristianos, que por no ofender a la gente o predicar la verdad, porque quieren los millones de la gente, quieren que sus iglesias tengan miles de miembros, y pues no pueden ofender a la gente, porque tienen programas donde ellos pagan millones por año, hermanos, para enseñar sus cosas. Pero lo único que no hacen es enseñar la verdad. Predican filosofía positiva. Predican, no me juzgues, solamente ámame. Porque resisten la verdad. Como dice la Escritura que iba a pasar en los últimos días. Se iban a amontonar predicadores, profetas y maestros, conforme a sus propias concupiscencias, porque no quieren la verdad. Usted tiene pastores que promueven tatuajes, promueven tomar, promueven vivir juntos sin casar, promueven a los homosexuales, promueven a las lesbianas. Pastor, pero ¿cómo es que usted se atreve a decir que lo promueven? Si usted permite eso en su iglesia, usted lo está promoviendo. No importa que sus labios digan otra cosa. Una iglesia, un pastor, un movimiento que acepta todas las cosas inmorales que el Partido Democrático está promoviendo, todo pastor, toda iglesia que tolera esto y lo justifica diciendo, es que yo no soy nadie para juzgar. ¿Quién le dijo a usted que usted no era nadie para juzgar? Cristo no dijo eso. Cristo dijo, cuando hagas un juicio, haz un juicio justo. Pero que Mateo 7 dice, pastor, que no debemos juzgar. ¿De veras dice eso Mateo 7? ¿Que no debemos juzgar? No dice eso, léale bien. ¿Dice eso Juan 7:7, Juan capítulo 7 también? ¿Dijo eso Pablo cuando dijo que el espiritual juzga todas las cosas? Cuando Cristo dijo, por sus frutos los vamos a conocer. Cuando Pablo exponía a los falsos maestros por nombre. Sí, como 6 maestros falsos, profetas falsos, maestros. Pablo expuso por nombre, guiado por el Espíritu Santo. Y usted me dice que un pastor no puede juzgar. Vale más que los pastores aprendan a juzgar entre el bien y el mal, hermanos. Vale más que si usted se va a llamar pastor o siervo de Dios o cristiano,
Vale más que usted aprenda a juzgar entre el bien y el mal, porque si no, esta nación y su familia y la sociedad se va a corrompir aún más. Alguien tiene que levantarse y decir que eso es pecado, hermano. Aquello es pecado, que tenemos que arrepentirnos de eso. Lo hizo Juan el Bautista, lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, lo hacía Jesucristo, lo hacía Juan, lo hacía Pedro, lo hacía Pablo. ¿Por qué? Porque somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Los que exponemos a luz los que están en tinieblas. Los que le damos sabor y vida a este mundo muerto. No por nosotros mismos, porque el Señor está con nosotros. Porque el poder del Señor está con la iglesia verdadera, hermanos. No con esta iglesia cobarde que se ha hecho igual que el mundo. Ahorita le voy a mostrar, no pensaba hacer eso, pero ahorita le voy a mostrar a usted cómo sacan la escritura de contexto a la gente. Si por sus frutos los vamos a conocer, quiere decir que tenemos que exponer y ver qué fruto están dando. Y alguien que promueve el aborto, que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Alguien que promueve terapia de cambiar el sexo de una niña, pervertir a una niña en su mente, a un niño en su mente que ellos pueden cambiar su sexo. Eso es mal fruto. Y lo tenemos que exponer por mal fruto. Ya es tiempo que nos dejemos de ser un montón de cobardes y solo predicar amor, abrazos y besos. Hay que predicar la verdad, pero con amor. Tampoco sea un legalista. Tampoco sea una persona que nomás anda golpeando gente y mandándola al infierno. No, yo estoy hablando de predicarle a la gente la verdad, pero con compasión. Y decirles, amigo, amiga, ese estilo de vida te lleva al infierno. Sea adúltero, homosexual, lesbiana. Y es tiempo de votar para afuera, hermanos. Estos miembros de las school boards, de las mesas directivas de las escuelas públicas, de los colegios, de las universidades, es tiempo de votar para afuera. Votar para afuera. Esa gente corrupta, perversa, que está pervirtiendo a la familia y pervirtiendo a los niños y a las niñas a que ellos pueden cambiarse de sexo. Y poner transvestis allá a leerles en la escuela. Ahora estamos viendo un despertamiento grande, hermanos, de jueces que ya están apoyando el satanismo. Que los satanistas tienen el mismo derecho que tienen los cristianos de tener asambleas en las escuelas públicas. Y ahí tienen a los niños haciendo círculos en una estrella satánica ahí, enseñándole a los niños cómo ser niños satánicos. Hermano, esto lo tenemos que detener. No le hace que se salgan ahí en Facebook, hermano. Yo sé que hay gente que no le gusta la verdad, pero aquí, en este programa de Principios Conservadores, le vamos a hablar la verdad. Y le vamos a hablar de información y política impactando a la iglesia, porque de eso se trata este programa. Gracias a Dios por American Family Radio. Gracias a Dios por Sean Hannity. Gracias a Dios por Rush Limbaugh, que antes hacía un impacto tremendo. Gracias a Dios por Francis and Friends. John Rochester en las mañanas en las noticias. Gracias a Dios por ellos, hermano. Pero son pocos. Gracias a Dios por Chris Salcedo en Newsmax. Pero ellos nada más le traen información, hermanos, a la gente que habla inglés. Pero la gente que habla español son pocos, hermanos. Y este pueblo español, el mexicano, hermano, es el que más resiste la verdad. Porque han caído por el engaño del Partido Democrático. Tenemos que entender algo bien importante nosotros, hermanos. Cuando la Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, ¿a qué se refiere? Cuando Dios dice, porque la Biblia es Dios hablando. El libro de los Salmos, 33:12, es Dios hablando. Y cuando Dios dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, es porque Dios quiere que cada nación le reconozca a Él. Que sus gobiernos le reconozcan a Él. Y cuando un gobierno, una nación, no reconoce a Dios, queda a la misericordia de Satanás. ¿Y qué misericordia tiene Satanás? Si a Satanás se le permitiera
Él matara a todos los cristianos del mundo en un solo día, pero Dios no lo deja. Si a Satanás se le pusiera, él mataría a toda la raza humana en un solo día si él pudiera. No lo hace porque Dios no lo deja. Y así como Dios hace justicia y Dios contiende contra la tierra por su pecado, la iglesia debemos hacer lo mismo. Todos los gobiernos deben temer a Dios. Esta nación, cuando temía a Dios, cuando nuestros padres fundadores establecieron nuestra constitución, reconociendo a Dios, protegiendo a Dios, el evangelio, protegiendo la predicación del evangelio, tenían buenas intenciones, y esta nación ha sido prosperada y bendecida por más de 240 años. Pero tenemos a un partido democrático, hermanos, en contra de Dios, queriendo destruir todo lo que es de Dios, y tenemos a 46 a 50 millones de llamados cristianos votando por ellos. Y se pregunta, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué tanta inmoralidad? Porque es Satanás obrando detrás del sistema político para indoctrinar a los niños desde temprana edad en las escuelas públicas a que no teman a Dios, que se olviden a Dios. Ahí salió una mujer satanista el otro día, ahí, rompiendo una Biblia según ella. Vale más que ellos entiendan que si no fuera por la misericordia del Señor, el Señor los puede matar a todos en un instante, hermano. En un instante los mata a todos el Señor. Pero Dios le está dando a la humanidad, hermanos, un poco de tiempo para que se arrepienta. Pero si la humanidad no cambia y la iglesia no cambia su actitud, esta nación va a ser una nación que ni se va a reconocer. Va a ser una nación espantosa. Vemos ya, hermanos, el nivel de inmoralidad que hay a todos los niveles de la sociedad. Vemos iglesias, instituciones enteras, bautistas, metodistas, de todo, presbiterianas, ya aceptando que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todo en el nombre de que yo no soy nadie para juzgar, yo no soy Dios para juzgar. Usted tiene que juzgar entre el bien y el mal. Tenemos que juzgar entre lo que es santo y lo que es profano, y tenemos que exponerlo, hermanos. Tenemos que exponerlo a luz y sacarlo a luz y decir que está mal eso. Porque de otra manera, hermanos, la sociedad será totalmente destruida. No crea usted porque nomás va a la iglesia ahí a las 4 paredes y canta un ratito ahí y luego ahí derrama una cuita de lágrima por ahí y llega el pastor, lo llena con aceite y lo despeina todo ahí y usted se va para la casa bien contento. Eso no va a trabajar, hermanos. Eso no va a trabajar. Porque usted va a la iglesia ahí, tienen un tremendo conciertazo ahí. Cañones de humo. Salte y salte, brinque, brinque, luego hay con banderas ahí, un show de banderas por todo el altar ahí. ¿Y ustedes creen que eso es lo que necesitamos para combatir esta maldad que ha venido sobre nuestra nación, hermanos? ¿Usted creen que eso es la solución? No, hermanos. La solución es clamar a Dios por esta nación. Predicar la verdad. Y votar en contra de esto cuando vamos a las urnas de elección. Cuando tenemos 46 a 50 millones de llamados cristianos votando por el Partido Democrático y los pocos republicanos corruptos que hay en nuestro partido. No se pregunte por qué estamos viendo lo que estamos viendo. Es obvio, porque Satanás nos está ganando la batalla, porque usted es un cobarde, esto es un cobarde. Y usted dice, yo no creo en la política. La política y el evangelio no van. Política simplemente es, hermanos, las leyes o grupo de leyes que gobiernan a un grupo de personas, a un estado, a una nación. Y cuando usted me dice a mí, o cuando yo oigo a la gente que dice, a mí no me importa la política, lo que oigo que me dicen es que a mí no me importa cómo se dirija mi nación. Y Dios dice lo contrario. Proverbios 29, 1 y 2. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y Reina Valera, hermanos, a mí me gusta la Reina Valera, pero Reina Valera tiene traducción, palabras que tradujeron muy pobre, tiene unas muy buenas. No estoy condenando a la Reina Valera. Y no, porque alguien me dijo, es que la Reina Valera es la King James. No, señor.
La Reina Valera es una traducción, no de la King James, de otras traducciones. Y aquí, cuando usted lee este versículo 2 en el original, Proverbios 29:2, se lee de esta manera: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. ¿Quién está gobernando ahorita, hermano? Joe Biden, Pelosi, Schumer, Mitch McConnell, un republicano corrupto, Collins McCoskey, republicanas corruptas, Liz Cheney. Ellos están gobernando ahorita en el Senado. ¿Y qué pasa cuando gobiernan los impíos? Pero hermano, es que Joe Biden es católico. Pues los católicos son impíos. ¿Quién le dijo a usted que los católicos eran cristianos? Los católicos son paganos, adoran a imágenes, adoran el sol, que ellos llaman el Santísimo, o la hostia, es el sol. Que es lo mismo que hacían los enoteístas en Roma. Adoraban el sol y las imágenes, las diosas de la fertilidad. Que es lo mismo que hace la Iglesia Católica, que es lo mismo que hacía Roma, que es lo mismo que hacía Babilonia, adoraba el sol, las diosas de la fertilidad. Así es de que no me venga a mí a decir usted que el católico es cristiano. Nada que ver el sistema católico romano con la palabra de Dios. Ellos adoran imágenes, diosas de la fertilidad, les llaman las apariciones de María. Nada que ver con el Evangelio de Dios. Pero cuando los justos de veras gobiernan, se promueve las morales bíblicas. ¿Quién está gobernando ahorita, hermanos? Joe Biden y su gabinete. ¿Cuáles jueces están pasando tantas leyes absurdas, hermanos, contra la familia? ¿Cuáles estados están pasando todas estas leyes en contra de la familia y a favor de convertir a un niño en niña, inyectarle hormonas y químicas para cambiarles su desarrollo natural? Totalmente espíritu de anticristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios establece que Dios los crió al principio hombre y mujer. No hay tercer género. Ahora están metiendo mucha psicología, diciendo que el concepto antiguo de que solo hay dos géneros no está al corriente con la ciencia. Es lo que están diciendo los psicólogos ahora. Que ese sistema de moral o de modo de pensar no está en línea, hermanos, con los descubrimientos científicos más recientes. ¡Qué tontería, hermano! No importa qué descubrimiento científico, biológico inventen, o psicología o filosofía. Cuando un niño nace, se le ve que es hombre y se le ve que es niña. Y no hay otro género. Pero nos quieren persuadir a nosotros que no es así. Que la ciencia sabe más que Dios, que la naturaleza, que ahora hay más de 72 géneros, que una persona se puede identificar como ella quiere. ¿Qué decepción, hermano? Qué engaño y qué demonio tan más poderoso el que opera en el mundo secular, en la nueva era. Y es precisamente lo que está educando a nuestros niños más inocentes en las escuelas públicas, desde elementary, ves más, desde preschool, elementary, junior high, high school, junior college, las universidades. En todos esos niveles están endoctrinando a nuestros niños que las cosas no son como parecen. Tú naciste niño, pero te puedes ser niña si quieres. Si tú naciste niño, tú no tienes que ser niño, tú te puedes identificar como mujer. Mentira y engaño de Satanás. Le pregunto otra vez, ¿quién está detrás de estos sistemas de educación pública, hermanos? ¿Quién? Satanás. Por eso es necesario que usted entienda la responsabilidad que tenemos como cristianos
de votar por personas que temen a Dios, que tienen poquito sentido de humor, poquita lógica, poquito juicio, hermano. ¿Qué tanta inteligencia se lleva para mirar, hermano, que cuando un niño nace, es niño, el cuerpo lo dice. Y que cuando una niña nace, el cuerpo le dice que es niña. Y de esta manera se instruye al niño a que crezca a ser un buen niño, un buen jovencito y un buen hombre. Y se le instruye a la niña a ser una buena niña, una buena adolescente y una buena futura esposa o una buena futura mujer. Buena mujer. Porque casar no es obligatorio. Es una bendición, pero no es obligatorio. Entonces, cuando empezamos a aceptar, hermano, los conceptos diabólicos de este espíritu del anticristo, que hay un tercer género, hermano, porque anticristo simplemente quiere decir en contra de Cristo. Prácticamente en contra de su palabra. Romanos capítulo 1 nos repite esto, hermano, una y otra vez. Pero le voy a enseñar brevemente en Mateo cómo la gente saca esa escritura de contexto. Hermano, el cristiano tiene que aprender a juzgar. Que nomás Dios juzga. Sí, Dios juzga en el juicio del trono blanco. El Señor nos va a juzgar a los creyentes en el tribunal de Cristo, el bema trono, como dice ahí en Corintios. Que todos, hablando de la iglesia, que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Pero también dice la Escritura que todos los seres humanos van a compadecer ante el juicio del trono blanco, para todos aquellos que rechazaron a Cristo y nunca quisieron aceptar a Cristo. Van a aparecer delante del juicio del trono blanco. Pero en cuanto a juzgar, sacan la Escritura de contexto. Mateo capítulo 7 nunca está hablando, hermanos, de no juzgar. Está hablando de no ser hipócritas. ¿A poco, hermano? Hay gente que me ha dicho, hermano, pero yo todo el tiempo pensé que era así. Sí, porque usted fue endoctrinado de esa manera. Pero lea la Biblia bien. Lea la Biblia bien y dése cuenta que enseña la palabra de Dios. Yo le voy a enseñar a usted que Mateo 7 no está hablando de no juzgar, porque es todo lo que la iglesia que predica estos días. No me juzgues. ¿Quién eres tú para juzgarme? Habla positivo nomás. Háblame cosas buenas. Háblame de las promesas de Dios. Tú no me hables cosas malas. Hermanos, hermanas, predicar la verdad no es cosa buena ni mala, no es positiva ni negativa. Predicar la verdad es lo único que puede ser al hombre cautivo del pecado libre. Ninguna otra verdad lo va a hacer libre. La verdad saca al católico de la idolatría, de adorar el sol santísimo, que es el sol, o la Eucaristía, que es el sol, o las diosas de fertilidad que ellos llaman las apariciones de María. Solamente la verdad liberta a un católico de la idolatría y a la iglesia apostatada de la gran apostasía en lo que ha caído la iglesia estos días. Hermanos, yo estoy viendo, hermanos, la apostasía más grande de mi vida en aquellos que se llaman cristianos. Y me refiero a donde yo me crié, Asamblea de Dios, aún bautistas. Esta mañana le voy a contar una historia ahorita que estaba pasando en Newsmax. Le voy a mostrar a usted bíblicamente cómo sacan la escritura de contexto a la gente, porque no hay conocimiento de Dios, no conocen la palabra, se van con la retórica del mundo, se van con las filosofías del mundo. Usted escucha a un mundano, hermano, y a un cristiano y dicen lo mismo. No me juzgues, ¿quién eres tú para juzgarme? Yo soy dueño de mi propia vida, dicen ellos. No, Señor. El dueño de nuestra vida es Dios. Ezequiel 18, 20 y 21. Todas las almas son mías, dice el Señor. Nuestra vida le pertenece a Dios. Y a Dios le daremos cuenta por cada decisión que hicimos con nuestro cuerpo, con nuestra vida aquí en la tierra. Y es mejor arrepentirnos, aceptar a Cristo, el perdón del Señor, que Él perdone nuestros pecados y hacer su voluntad o hacer su palabra para que podamos tener vida eterna. De otra manera no podremos. Le voy a mostrar a usted por qué el pastor, el evangelista, el cristiano, tiene que aprender a juzgar entre el bien y el mal. Dios reprende a Israel en el Antiguo Testamento, le dice, mi pueblo
está endurecido. Mi pueblo está por mal caminos. Mi pueblo no ha podido discernir entre el bien y el mal. Eso lo dice Dios. Y ahí discernir en el griego es juzgar. Pero yo lo voy a probar a usted que esta escritura que todo mundo saca de contexto, yo creo que el 99% de las personas que yo conozco, el 99.9% de las personas que yo conozco, sacan Mateo 7 fuera de contexto. Ellos le aplican que no debes juzgar. Porque no saben leer la palabra en contexto. Agarran versículos de aquí y de allá y los leen como les dé la gana y no los dejan en contexto. Pero ahora le voy a leer yo a usted Mateo 7 en contexto bíblico, para no andar con cuentos. No juzguéis para que no seas juzgados. Ok, si ahí terminara Cristo y dijera, ok, punto. No juzgues para que no seas juzgados. Y tuviera un punto ahí y ya no siguiera la escritura, pues se entiende. No juzguéis para que no seas juzgados. Pero vamos a leerlo en contexto. Porque con el juicio que juzgues, serás juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Vamos bien, ¿va? Con el concepto de que no juzgar. Hasta ahí estamos bien. Con su concepto. 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y el 5 nos enseña claramente que de que Mateo 7, 1 al 5, no está hablando de juzgar, de no juzgar. Está hablando de ser un juicio justo, de no ser hipócritas cuando juzgamos. ¿Por qué? Ahora lea el 5 conmigo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, bien sencillamente poniéndolo, si yo soy un borracho, ¿por qué voy a juzgar a otro borracho? Si yo soy un adúltero, ¿por qué voy a ir a juzgar a otro adúltero? ¿Por qué voy a reprender a otro adúltero? Si yo ando por ahí difamando a mi hermano en Cristo, hello, ¿quién soy yo para ir a reprender a alguien que anda difamando? ¿Se fija? Nada que ver con no juzgar. Porque dicen, no juzgues para que no seas juzgado, y ahí le para a la gente. 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, cuando usted vaya a reprender a alguien o exhortar a alguien o a juzgar a alguien por un pecado, usted y yo tenemos que estar seguros que nosotros no estamos culpables del mismo pecado. Punto. Es lo que enseña aquí. Nada que ver con no juzgar. Una persona que no aprende a juzgar entre el bien y el mal, el pecado y lo que es de Dios y lo que no es de Dios, es una persona que le falta discernimiento, hermano. Y confundida. Y no comprende la escritura. Tocante esto. Y por si fuera poco, le voy a dar otra escritura para confirmarle lo que le estoy diciendo. Y es en el capítulo 7 de Juan. Ok. Juan 7, 23 en adelante. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. La Biblia no prohíbe juzgar, hermano. Nosotros tenemos que ver lo que están haciendo los políticos, las falsas doctrinas, las falsas iglesias y pastores, y exponerlos públicamente. Mientras que yo no esté cometiendo lo mismo que ellos. Pero Cristo dice aquí, cuando hagas un juicio, hagan un juicio justo. ¿Dónde dice aquí que no tenemos que juzgar? Por eso le digo,
Mi compromiso, su compromiso como hijo de Dios, es levantar el estandarte moral, espiritual en la iglesia, en aquellos que nos rodean. Tenemos un compromiso grande delante de Dios nosotros, de ser justos, de predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Predicar la palabra de Dios, hermanos. Pablo dice en Romanos, en Hechos 20, 25, que prediquemos todo el consejo de la palabra de Dios. No podemos nomás hablar del cielo, hermano, y de las bendiciones, sino hablar de los juicios de Dios. Pero usted y yo tenemos un compromiso, hermanos. Y ya basta con que usted quiera pelear la guerra espiritual con tanta bandera en su iglesia, tanto show, tanto drama, tanto entretenimiento en la iglesia, porque los altares se han convertido en centros de entretenimiento en lugar de altares a Dios. Eso está mal, hermanos. Y la iglesia está encerrada en un cuadro nomás, como en su cajita propia ahí. Y ya el pastor tiene sus 500 miembros, 300 miembros, 200 miembros. Oh, ya tengo mis finanzas aseguradas, yo tengo buenos diezmadores, entonces ya lo único que me resta a mí es poder sostenerlos aquí para que no se vayan. ¿Qué hago? Pues mételes banderas, mételes dramas, mételes programetes, ponlos que canten 2-3 horas. Lo que más necesita la iglesia estos días es la instrucción de la sana doctrina, porque es lo que menos conoce la iglesia moderna, la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay pastores cobardes, líderes cobardes, que lo único que quieren hablarle a la gente es cómo se hagan ricos, cómo prosperar, cómo ser bendecidos, cómo reclamar un milagro de Dios, cómo llamar las cosas que no son como si fuesen. Puras mentiras. El pastor tiene el compromiso de instruir a la iglesia en su vida espiritual, en las morales bíblicas, en levantar el estandarte, en cómo ser sal de la tierra, cómo contender por la fe. Hello. ¿Cómo contender por la fe? Y el consenso hoy en día es, no alegues, no hables negativo. Tú nomás habla cosas bonitas. No, hermano, eso es cobardía. Estamos perdiendo la batalla espiritual en esta nación y moral, porque la iglesia está apostatada. Cuando la iglesia se apostata y pierde su poder, la sociedad pierde su poder. Cuando usted tiene una iglesia de llamados cristianos, porque hermano, no es cosa de juego lo que yo le digo. Cuando usted tiene 46 millones a 50 millones de llamados cristianos votando por el Partido Democrático, he ahí el problema, porque esta nación se está decayendo moralmente y espiritualmente, porque póngase a pensar, ellos están votando por políticos que no les importa la palabra de Dios, que promueven el movimiento de los homosexuales y lesbianas, transvesti, el ateísmo, sacar la oración de escuelas públicas, no leer la Biblia públicamente, quitar los mandamientos de cualquier lugar público. Eso es totalmente en contra de la Constitución. Y si no hacemos algo al respecto, hermanos, esta nación se pondrá peor. No me venga con ese cuentito usted que usted no participa en la política. Porque déjenme decir una cosa. Si usted es de los cristianos o pastores que dice, yo no voto, yo no creo en votar. Usted es de los pastores que son parte del problema porque estamos perdiendo la batalla moral en esta nación. Porque esta nación suele ser que tiene un sistema de elecciones donde nosotros elegimos a los líderes, quién nos representa en el gobierno, jueces locales. Los jueces federales y los jueces a la Corte Suprema, nada más el presidente que esté en el poder, cuando está en el poder los puede poner. Jueces locales nosotros los podemos elegir, gobernadores nosotros, senadores estatales nosotros, representantes al nivel del estado nosotros, representantes a Washington, al gobierno federal, nosotros elegimos quién nos represente. En el Senado lo mismo, y nosotros elegimos a nuestro presidente. Quiere decir que la iglesia tiene mucho poder en elegir por gente que teme a Dios. Pero no lo hacen porque la iglesia está apostatada. 46 a 50 millones de llamados cristianos votan por el Partido Democrático. ¿Y queremos ver resultados diferentes? ¿Y nos quedamos con la boca abierta y nomás hablando de qué tan mal está el mundo?
pero usted no hace nada para resolver algo. Cuando usted tiene poder para votar por gente que teme a Dios. ¿Y cómo voy a saber quién teme a Dios? Mire sus vidas. ¿Están casados? ¿Tienen familia? ¿Creen en el matrimonio como Dios lo diseñó? Como lo está haciendo DeSantis allá en Florida, hermano. Dios bendiga a DeSantis. Porque DeSantis está levantando el estandarte. Dios bendiga a jueces que temen a Dios, hermanos, que saben que este movimiento socialista, globalista, de transgénero, de pecado, de inmoralidad, de anarquía, de no leyes, que no practiquen leyes, que no metan a la cárcel a los negros nada más porque son negros. Nada que ver con eso, hermano. Nada que ver con el color de su piel, pero tampoco podemos pasar leyes que nomás favorezcan a los negros, ni a los blancos, ni a los hispanos. Tenemos que establecer un sistema de justicia que ya tenemos. Simplemente tenemos que implementarlo como fueron diseñados. Que no importa qué color sea la piel de la persona que mata a alguien, que se le castigue de igual manera. No importa qué injusticia se cometa, que se haga justicia de acuerdo a la ley, sin importar el color de su piel. Porque ahora resulta que si son negros no los pueden hacer nada. No los pueden meter a la cárcel. No los pueden criticar. Tienen que dejarlos ir. Como el que mató ahorita ahí en Allen, Texas, hermano. No les digo que es negro, pero no identifican quién es. Pero el que mató ahí en Allen, Texas, hermanos, a la gente, esta persona ya tenía 42 arrestos. Quiso matar a una anciana. Varias veces causó daño a mucha gente. 42 arrestos por violencia, hermanos. Está comprobado que tenía problemas mentales. ¿Qué anda haciendo una persona así, suelta en la calle? ¿Qué anda haciendo? Es que es negro. Y usted no lo puede discriminar porque es negro. No estoy seguro si es negro, hermano. Pero todos los casos que hemos visto donde los negros han matado a alguien, no les quieren hacer nada más porque son negros. No podemos tener un sistema de justicia así, hermanos. Que nada más porque alguien es afroamericano o negro no le pueden hacer nada. Yo no creo en eso, hermano. Yo creo que la justicia debe que ser ciega. Y la justicia debe que ser justicia, no importa quién cometa el crimen. Y el castigo debe ser justo y apropiado, no importa si es mexicano, anglo o negro. No podemos seguir así como vamos, hermanos. Y la única manera de cambiar esto es que usted aprenda la importancia de ser responsable y votar por gente que teme a Dios, que tiene buenas morales, que respeta la Constitución. Porque si dejamos que esta Constitución, hermano, nos gobierne, como quiere el Partido Democrático, yo le he dicho que Hillary Clinton, Barack Hussein Obama y Joe Biden, ellos no les importa la Constitución. No les importa qué dice la Constitución. Esta Constitución dice que el hombre y la mujer tienen derechos a portar armas. Y ellos siempre lo quieren atacar. Esta Constitución nos protege de libre expresión. ¿Qué es libre expresión, hermano? Poder expresar verbalmente mi pensamiento, ya sea predicar a Cristo, predicar el Evangelio, predicar la sana doctrina, decir que el homosexualismo y el lesbianismo destruyen la familia, decir que convertir a un niño en transvesti o convertirlo de su sexo natural, que es un pecado. Tenemos derecho a decirlo. ¿Pero qué está haciendo el Partido Democrático? A todo el que se opone a esta agenda, lo persiguen con el FBI, Departamento de Justicia, en todos los niveles de la sociedad. Lo corren del trabajo. Y aquí es donde viene mucho, hermano, la importancia de que usted entienda que no podemos seguir con esta indiferencia, hermanos. Si somos un pueblo cristiano, tenemos que defender las morales bíblicas, hermano. Le guste a la gente o no le guste a Biden o no, a los democráticos o a los republicanos, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Lo que es recto, hermanos. Tenemos que contender por la fe, como dice la palabra de Dios. Y para aquellos que dicen, es que esto está profetizado, hermano, es que esto va a pasar. Claro que está profetizado que esas cosas van a venir. Pero también está profetizado en la palabra de Dios que tenemos que contender por la fe. Que tenemos que hacer justicia. Bienaventurados los justos.
Y mientras que tengamos el poder, hermanos, y el privilegio de elegir a nuestro presidente, a nuestros gobernadores, senadores, representantes a nivel estatal y federal, ¿qué estamos esperando, hermano? ¿Por qué está ahí de brazos cruzados usted sin hacer nada? Porque se cree usted muy espiritual. Usted es muy espiritual. Somos del reino de los cielos, hermano. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los reinos de los cielos. Pero por favor, hermano, entiendan, no es todavía. Todavía estamos en el gobierno natural. Y aquí es donde está el campo de la batalla. Ya en el reino de Dios, ¿ya para qué? Dios va a justificar todo. Jesucristo va a estar en control de todas las naciones, hermano, en el milenio. Entonces la batalla es ahorita. Yo también soy ciudadano del reino de los cielos, hermano, pero aquí tengo mis batallas todavía. Primeramente con un gobierno corrupto y segundo con una iglesia apostatada. Ese pastor Pando está loco, ese pastor Pando está muy exagerado. Alguien dijo por ahí, ese pastor Pando es pura política, habla mucha política. ¿Y qué cree usted que es política? Lo que nos gobierna. ¿Y qué leímos ahorita en Proverbios? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando el impío gobierna, el pueblo lamenta. ¿Qué estamos viendo ahorita, hermanos? Una frontera sin control, violando niñas allá, niños y niñas y mujeres muriendo en el desierto por buscar una mejor vida, porque les hacen promesas falsas que les van a dar papeles. Joe Biden sabe, hermanos, que él no puede darle papeles a nadie si no lo aprueba el Congreso. Él lo sabe. Está haciendo el mismo truco que hizo Barack Hussein Obama para engañar a la gente latina, para agarrar sus votos. Les prometió el DACA. Barack Hussein Obama sabía, hermanos, que el DACA no era legal. Barack Hussein sabía que no podía darle residencia a la gente si no lo aprueba el Congreso. Quiere decir que se tienen que juntar el Senado y los representantes y pasar una verdadera reforma migratoria para que la gente que entre aquí legalmente pueda estar aquí legalmente y tener éxito y prosperar, como lo hizo Donald Trump y como quería Donald Trump. Donald Trump y los republicanos, hermanos, nunca hemos estado en contra de la inmigración. Estamos en contra de la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque si no practicamos nuestras leyes migratorias, nos volveremos un país de anarquía. Porque si lo hacemos aquí, lo vamos a hacer allá como lo estamos viendo hoy en día. Ahora, otra perspectiva que usted quizás no quiere reconocer o aceptar o se enoje. Pero la inmigración tiene que tener límites, hermano. Si usted no pone límites en la gente que migra a un país, usted hace que ese país caiga en bancarrota. ¿Por qué están los países socialistas, comunistas, los países que están sobrepoblados? ¿Por qué están en pobreza, hermanos? Porque no hay trabajo para todos, no hay economía para todos. Somos 332 millones de americanos ahorita, hermanos. Como 12 o 13 millones están aquí ilegalmente. Si ellos quieren una promesa verdadera, hermanos, necesitan no creer en la mentira de los democráticos. Lo que usted no le dice a Univisión ni Telemundo, ni Jorge Ramos, ni Luis Carlos Mendoza, lo que usted no le dicen es lo que la oferta que Donald Trump le hizo a los demócratas cuando era presidente. Usted no escucha de esto porque Univisión nunca se lo va a decir, ni Telemundo, ni ABC, ni CBS. ¿Por qué? Porque ellos se miran mal y ellos no quieren verse mal. Ellos quieren ser al latino, al hispano, pensar que son su partido. Son el partido de control, que no le queda dar a usted derechos ni privilegios. Donald Trump le dijo al Congreso cuando él estaba el presidente: vamos a pasar una reforma migratoria, darle papeles a todos los 12 millones que están aquí ilegalmente, pero vamos a sellar la frontera para no tener este problema en 10 años otra vez. Y los democráticos, como era una ganada para Donald Trump, se miraba bien políticamente, dijeron que no. ¿Quién rechazó papeles a la gente que no es de aquí legalmente? Los democráticos. ¿Pero qué le dicen a ustedes en las noticias? Los republicanos están en contra de la migración. Los republicanos no quieren abrir las fronteras. No. Los republicanos queremos que la gente entre legalmente, apropiadamente, como es lícito hacerlo, para tener control de la población que aquí entra. ¿Quién entra? Vienen del ISIS. Ya ahorita, hermano, han entrado 92 terroristas por México. Han entrado espías de China por México. Esto de controlar la inmigración, hermanos, de controlar la inmigración no es porque uno sea racista.
Tiene que haber límites a nuestra nación de cuánta gente entra y quién entra, con qué motivos entran. Porque tampoco queremos que venga un montón de gente aquí que va a andar vendiendo droga, que va a andar traficando droga, traficando niños, vendiendo órganos. Por eso tiene que haber límites a la inmigración. Otro aspecto de la inmigración. Si permitimos que entre otros 100 millones a Estados Unidos sin fronteras, que abramos la frontera y que se venga otros 100, 200 millones, 300 millones para Estados Unidos, caeríamos nosotros, hermano, en un país socialista, en un país tercermundista, en cuestión de años. Entienda, por favor, esto de la inmigración tiene que ser controlado, no nomás porque, como dicen los democráticos, es racismo. No, no es racismo, hermano. Tenemos que tener un nivel. Yo le hago le pongo a usted un ejemplo. En su casa, digamos que usted es un padre de 3 de familia. Tiene una casa de 4 recámaras. Su salario alcanza para mantener a sus hijos y a sus yernos, a sus hijos y a sus nueras o lo que sea. Ok. Ellos vuelven a tener cada quien tiene sus 3, 4 hijos. Pero ellos dicen, yo no quiero trabajar, usted manténganos. Tarde que temprano, el salario del papá, del padre, no le va a alcanzar para mantener a tanta gente en una sola casa. Se va en la bancarrota. Lo mismo con la inmigración. No podemos abrir las fronteras que se venga todo el que quiera para acá, porque usted sabe usted se da cuenta que hay más ya pasamos la cifra de 8 billones de personas en el mundo entero. ¿Y sabía usted que por lo menos 5 o 6 billones viven en pobreza? Y si abrimos la frontera y se viene 1 billón de personas pobres de otro país porque quieren mejorar su vida, para acá, no solo vienen ellos arruinados, van a arruinar nuestro país. Nada que ver con odio, nada que ver con racismo, nada que ver con eso, hermano. Entienda, abra su mente, por favor. Las leyes migratorias se tienen que enforzar por el bien nuestro. No podemos sobrepoblar una nación. Usted está muy bien aquí, quizás, pero pregúntele a la gente allá en Laredo, hermano. Pregúntale a la gente ahí en Eagle Pass, en Del Río. No hayan que hacer con tanta gente cruzándose. Acá en Juárez, en El Paso, el 11 de mayo se vence el artículo 42, que causaba que la gente se quedara en México o en otros países para ver si su caso de su aplicación de asilo político calificaban para que los protegiera la nación y los permitiera aquí. Ese es el artículo 42. Pero no podemos, hermano. Se cree que más de 100,000 van a cruzar en un ratito. No podemos, hermano. Este sistema tiene que cambiar. Nada que ver con racismo. Nada que ver con discriminación, hermano. Esta nación necesita volverse a Dios. Esta nación no se vuelve a Dios, hermano. Si la iglesia, si los cristianos no empezamos a votar por hombres y mujeres que teman a Dios, que detengan tanta ley absurda que están pasando los democráticos, de tanta inmoralidad, hermanos, de quitarnos la libre expresión, que si no estamos de acuerdo con los homosexuales, lesbianas, los transvestis, que nos callen a nosotros, que tenemos que callarnos, que tenemos que aceptar eso a fuerzas. Y eso está pasando en las escuelas públicas, en todos los trabajos que el gobierno controla federal, porque tenemos un partido corrupto, perverso, gobernando, hermanos. Y tenemos que detener eso, hermanos. Dios bendiga ahí, hermanos. Hay unos comentarios ahí, hermano José Velázquez. Bendiciones, pastor Jesse, familia. Dios le bendiga, hermanos. Enriqueta Carrizales. Bendiciones, hermano. Muy buenos días, igualmente. Pastora Lupita Treviño. Amén, amén. Manuela García dice, buenos días, pastor Jesse Pando, pueblo de Dios. Amén. Hermanos, tenemos que hacer uso de conciencia, ¿ok? Como iglesia, somos del reino de los cielos, lo entiendo. Pero hasta que Cristo venga y establezca su reino aquí, tenemos que contender por la fe de nuestra nación. Tenemos que defender nuestra constitución que nos dejaron nuestros padres fundadores, que eran creyentes en Cristo, lavados en la sangre de Cristo, predicadores del Evangelio, que venían corriendo, huyendo de Inglaterra y de la Iglesia Católica, y que después tuvieron que pelear una batalla aquí para defenderse de la Iglesia Católica y el gobierno de Inglaterra, que quería otra vez vencerlos para tomar control de ellos en América del Norte. Pero ellos pelearon y dieron sus vidas para que usted y yo tengamos
libertad, la libre expresión, la primera enmienda y la segunda enmienda y las otras 23 enmiendas que tenemos. Esta Constitución es sagrada, hermanos. Esta Constitución es lo que a usted le permite predicar, tener iglesia, predicar a Cristo, yo tener este programa, Jimmy Swaggart tener su cadena de televisión, American Family Radio. Pero los democráticos, usando el FBI, Departamento de Justicia, al FCC, quieren callar a la iglesia, quieren callarnos a nosotros, porque nos quieren destruir. La única manera que podemos parar esto es votando por gente que teme a Dios, tiene buenas morales, respeta el matrimonio como Dios lo diseñó, que no está de acuerdo con que sigan matando niños inocentes por medio del aborto. 62 millones ya, hermanos, de niños inocentes, afroamericanos, hispanos, anglos, masacrados en el vientre de la madre por la ley del aborto. Eso es, hermano, un terrible pecado delante de Dios. La única manera de pararlo, como le dije, orando, predicando, pero votando por hombres y mujeres que temen a Dios, que respetan la Constitución. No importa que sus vidas quizás no sea perfecta, pero por lo menos que defiendan esta Constitución, que defiendan su derecho y el mío, aunque no estén de acuerdo, porque es precisamente por qué se escribió la Constitución de Estados Unidos de América del Norte. Y los únicos que podemos defenderla somos nosotros cuando vamos a las urnas a votar por gente que teme a Dios, respeta las morales bíblicas, la palabra de Dios, nuestra Constitución y a la iglesia, y que respeta y apoya a Israel, como lo hizo Donald J. Trump. Yo sé que les da coraje que les diga esto, pero yo me baso en las pólizas que pasó Trump. No las tonterías que hablaba, las pólizas que él implementó. El único presidente bastante atrevido de apoyar a Israel y mover la embajada de Estados Unidos, la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. De esta manera reconociendo que Jerusalén, Israel, le pertenece a los judíos. Por eso lo odian. El primer presidente que marchó en la marcha pro vida. El primer presidente que se atrevió a ir a exponer la corrupción de los republicanos y los democráticos, y del FBI y el Departamento de Justicia, y por eso hoy día lo quieren destruir a como dé lugar, porque tienen miedo que él gane otra vez, porque hermanos, ganando Donald Trump, va a entrar con un poder que usted no se imagina, porque ya no tiene que preocuparse por correr por segunda vez. Y de atrás de él viene Ron DeSantis, otro hombre temeroso de Dios, otro hombre que respeta la Constitución. Pero si no hacemos algo al respecto, tendremos 4 más años de este ateo anticristo Joe Biden. Y no se diga a qué otro hombre perverso, pagano pondrán ahí en la presidencia. Si la iglesia no abre sus ojos y empieza a votar sus principios bíblicos en lugar de votar su confusión política que le ha dado a usted Univisión y Telemundo. Yo no miro Univisión y Telemundo, hermano, pero mi esposa, como ella no habla inglés, de vez en cuando los mira. Y a veces me siento con ella y miro a ver cómo anda el asunto. Totalmente liberales. Totalmente en contra de Dios, totalmente en contra de la Constitución, hermanos. Univisión y Telemundo. A lo igual que CNN, en inglés y en español, ABC, MSNBC, Facebook, Twitter, Google, YouTube. Todos, el FBI, el IRS, Departamento de Justicia, Joe Biden y los democráticos. Todos trabajando para eliminar a los conservadores, para eliminar a los cristianos. Es tiempo que usted entienda y que se levante, hermanos, a contender por la fe.